Aquel suceso lo vivo como si hubiese ocurrido ayer, y sin embargo, el tiempo parece haberse detenido en aquella noche. Me llamo Raúl y nunca olvidaré lo que me sucedió en esa oscura y fría madrugada de otoño en México. Siempre pensé que las leyendas urbanas eran simples cuentos para asustar a los incautos, pero aquella experiencia me demostró lo contrario. Hay lugares y caminos donde lo inexplicable y lo paranormal se entrelazan con la realidad de manera aterradora. Todo comenzó cuando, tras una larga jornada de trabajo en la ciudad, decidí tomar el autobús nocturno que me llevaba a casa en un pequeño pueblo al sur de la capital. Había oído rumores, entre murmullos y viejas advertencias, de que algunos autobuses en México no eran lo que parecían, que en ciertas noches y en ciertos tramos solitarios de la carretera, uno podía encontrarse con el autobús al inframundo. Espeluznantes leyendas urbanas de todo el mundo. Aquellas historias, que parecían sacadas de una película de terror, jamás se habían vuelto parte de mi realidad hasta esa noche. Recuerdo que el aire estaba inusualmente frío y la niebla cubría la carretera como un manto de presagio. Al llegar a la parada, me percaté de que no había muchas personas esperando. La iluminación era tenue y la única compañía era el sonido de mis pasos resonando en la calle casi desierta. El autobús, un modelo antiguo con vidrios empañados y pintura desconchada, se detuvo frente a mí con un chirrido metálico. El vehículo parecía haber sido sacado de otra época y algo en él me hizo estremecer, aunque no pude identificar qué era, tal vez la forma en que su motor rugía o la sombra que se proyectaba en el costado del vehículo. Sin pensarlo demasiado, subí al autobús. El interior estaba sorprendentemente vacío, con apenas unas pocas personas sentadas en silencio, mirando por las ventanas como si quisieran evitar cualquier contacto. Apenas recordaba haber sonreído a algún pasajero. Era como si todos compartiéramos un pacto tácito de no hablar, como si cada uno estuviera absorto en sus propios pensamientos o en un terror silencioso. Yo, por mi parte, me instalé en un asiento cerca de la parte trasera, intentando calmarme con la idea de que solo se trataba de un viaje rutinario. El inicio del viaje. El trayecto transcurría lentamente. La carretera se extendía hacia la nada, bordeada por campos y montañas que se perdían en la penumbra de la noche. A medida que el autobús avanzaba, las luces de la ciudad se iban apagando y la soledad del paisaje se hacía cada vez más palpable. No había música ni conversaciones, solo el sonido monótono del motor y el leve crujir del vehículo sobre el asfalto. En mi mente, las leyendas urbanas comenzaron a resurgir y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Recuerdo haberme apoyado en el respaldo del asiento, intentando descifrar las sombras que se movían en la oscuridad exterior. Algo se percibía anómalo en el ambiente. La temperatura descendía de manera brusca y en el aire flotaba un olor a humedad y a algo indefinido, como si la noche misma hubiera decidido derramar un secreto olvidado. Fue entonces cuando me percaté de que, a pesar de la poca cantidad de pasajeros, había algo en sus rostros que delataba una mezcla de resignación y temor, una sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de lo natural. Mientras la carretera se adentraba en una zona rural, me invadió una sensación de déjà vu, como si ya hubiera transitado aquel mismo camino, aunque mi memoria insistía en que era la primera vez. Las luces del autobús parecían parpadear de forma irregular y en un instante, el vehículo se detuvo bruscamente en un cruce sin señalización. Miré a mi alrededor, confundido, y noté que el paisaje había cambiado de forma sutil pero inconfundible. Las montañas se veían más imponentes y la niebla parecía haberse espesado, ocultando los contornos del mundo exterior. En ese momento, me invadió una inquietud inexplicable, como si el tiempo y el espacio se hubiesen distorsionado a nuestro alrededor. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del motor que, de repente, se apagó. La penumbra del interior del autobús se volvió casi total, salvo por la tenue luz que se filtraba desde el exterior. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Los otros pasajeros parecían haber entrado en un estado de letargo,
como si una fuerza invisible los hubiera sometido a un sueño profundo. Sentí un estremecimiento en la columna vertebral. Con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de que el autobús se había detenido en un lugar que no reconocía. No había señal alguna de una parada oficial y a mi alrededor solo se extendían sombras y silencio. El tablero del conductor estaba inerte, sin mostrar ninguna señal de movimiento. No entendía si era el resultado de un fallo mecánico o si algo más siniestro estaba en juego. Fue en ese instante que recordé el relato que había escuchado años atrás sobre el autobús al inframundo. Se decía que en ciertas noches, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía delgado, un autobús siniestro aparecía en las carreteras, llevando consigo a aquellos que estaban destinados a cruzar el umbral hacia otro reino. ¿Podría ser que me hubiera encontrado a bordo de ese mismo vehículo? La idea me heló la sangre, pero una extraña fascinación me impulsó a no abandonar mi asiento. Mientras luchaba por recuperar la compostura, noté que, a través de la ventana, se distinguían figuras que se movían en la niebla. Eran sombras difusas, casi imperceptibles, pero su presencia era innegable. Eran como los ecos de almas perdidas, vagando sin rumbo, atrapadas entre dos mundos. La sensación de angustia se apoderó de mí y sentí que mi mente oscilaba entre la incredulidad y el terror. El viaje tomó un cariz surrealista. No sabía si había pasado minutos, horas o incluso días. El tiempo parecía haber perdido su sentido. La atmósfera en el autobús era densa y opresiva, y la única compañía eran las sombras que se deslizaban por el exterior y los susurros del viento que se colaban por las rendijas de las ventanas. Con cada kilómetro recorrido, el mundo a mi alrededor se transformaba en un escenario de pesadilla. Mis pensamientos divagaban en recuerdos de mi infancia, cuando escuchaba historias de fantasmas y espectros en las noches de tormenta. Siempre las había descartado como simples cuentos para asustar, pero ahora parecían cobrar vida. ¿Podría ser que esos relatos no fueran meras invenciones, sino ecos de realidades olvidadas? Me sentí como un testigo involuntario de un suceso que trascendía la lógica y la razón, una manifestación palpable del otro lado. En medio de esa confusión, mi mente comenzó a recorrer memorias de antiguos viajes en autobús, de trayectos que parecían normales pero que, en retrospectiva, escondían algo perturbador. Aquellas veces, había notado detalles extraños, un pasajero que parecía desaparecer repentinamente, un murmullo en la oscuridad o la inexplicable sensación de ser observado por una presencia invisible. Ahora, cada detalle adquiría una importancia escalofriante, como si todo se conectara en una red de destino y fatalidad. La oscuridad dentro del autobús se hacía cada vez más densa, y la tenue luz que se colaba desde el exterior parecía transformarse en destellos de un otro mundo. Mis sentidos se agudizaban, y pude percibir sonidos y olores que jamás había experimentado. Era como si estuviera siendo transportado a un limbo entre la vida y la muerte, donde el miedo y la incertidumbre reinaban sin clemencia. Fue entonces cuando, en un instante de claridad perturbadora, me di cuenta de que no estaba solo en ese viaje. A mi lado, en el asiento contiguo, apareció una figura borrosa. No pude distinguir con exactitud sus rasgos, pero su presencia irradiaba una melancolía ancestral. No dijo palabra y su mirada parecía atravesarme, haciéndome sentir expuesto y vulnerable. En ese silencio sepulcral, comprendí que estaba presenciando algo más que una simple anomalía mecánica. Era la manifestación de un destino trágico, un tránsito inevitable hacia un reino desconocido. La figura permaneció quieta, inmóvil como una estatua, mientras la atmósfera se cargaba de una energía casi tangible. En mi mente resonaban las viejas leyendas, autobuses malditos que transportaban a almas errantes, trayectos que servían de portal hacia el inframundo, y pasajeros que, sin quererlo, se convertían en prisioneros de un viaje sin retorno. Esa revelación me golpeó con la fuerza de una verdad ineludible. No podía huir, no podía despertar de aquel sueño febril, y me vi atrapado en un viaje del que no sabía si había forma de escapar. Mientras la figura seguía observándome en silencio, noté pequeños detalles que aumentaban mi terror.
Las arrugas en su semblante parecían contarnos historias de sufrimiento y abandono, y su mirada vacía reflejaba un abismo de dolor. Sentí una compasión mezclada con un miedo primigenio, pues comprendí que esa presencia no era hostil, sino víctima de un destino inexorable. Quizás, en ese viaje, ambos estábamos condenados a cruzar un umbral del cual no había retorno. El autobús continuó su trayecto por caminos serpenteantes y a medida que avanzábamos, la realidad se transformaba en una mezcla confusa de recuerdos y visiones. A través de las ventanas, pude divisar escenas que parecían sacadas de un pasado remoto, ciudades en ruinas, templos olvidados y cementerios ancestrales iluminados por una luna que parecía llorar. Cada imagen se desvanecía tan rápido como aparecía, pero dejaba en mi interior una impresión imborrable de tristeza y desesperación. Recordé historias de antiguos viajeros que habían afirmado haber cruzado caminos similares, relatos que hablaban de autobuses malditos y destinos ineludibles. Aquellas leyendas urbanas, tan difundidas en las calles y plazas de México, parecían cobrar vida ante mis ojos. Una en particular resonaba en mi mente, la del autobús al inframundo, una leyenda que hablaba de un vehículo que, en noches de tormenta y encrucijadas solitarias, se aparecía para recoger a aquellos que estaban destinados a abandonar el mundo de los vivos. Esa leyenda, contada de generación en generación, ahora se materializaba en mi propia experiencia. Cada kilómetro recorrido era como una sentencia que me alejaba cada vez más de la realidad que conocía. La carretera, envuelta en un halo de misterio, parecía conducirme a un destino desconocido, donde las leyes del tiempo y del espacio ya no tenían cabida. Sentía que cada instante estaba cargado de un significado oculto y que mi viaje se había convertido en una especie de purgatorio en el que debía enfrentar mis propios miedos y demonios internos. La figura a mi lado, que parecía representar a una alma en pena, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire mismo la disolviera en la nada. Su desaparición, tan silenciosa como su aparición, me dejó un vacío indescriptible, pero también la certeza de que no estaba solo en este tránsito. Los ecos de otras presencias se hacían notar a lo lejos, como murmullos del más allá que se mezclaban con el sonido del motor y el crujir del asfalto. Mientras avanzábamos, el autobús comenzó a ascender por una carretera empinada y rodeada de un bosque espeso. La vegetación, extrañamente densa, parecía reclamar cada centímetro del camino y la luz de la luna apenas lograba perforar el espeso dosel de hojas y ramas. Sentí que el ambiente se tornaba más opresivo, como si la naturaleza misma conspirara para sellar nuestra entrada a un reino prohibido. El murmullo del viento se intensificaba y, en ocasiones, creía distinguir voces lejanas, como si el bosque guardara secretos milenarios. Con cada curva, mi mente se debatía entre el terror y una extraña fascinación. La leyenda del autobús al inframundo se hacía cada vez más real, y cada paso que daba el vehículo hacia lo desconocido era una invitación a enfrentar aquello que había permanecido oculto tras el velo de la cotidianidad. En un momento de repentina claridad, el autobús se detuvo frente a una antigua estación abandonada, oculta entre la maleza y las sombras del bosque. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, parecían susurrar historias de tiempos olvidados. Allí, en ese lugar que se había convertido en una especie de cruce entre el mundo de los vivos y el de los muertos, comprendí que mi destino estaba sellado. Con una sensación de fatalidad ineludible, sentí que debía bajar del autobús. El silencio era absoluto y la única respuesta era el eco de mis propios pasos al adentrarme en la estación. El edificio, con su arquitectura desgastada, parecía haber sido testigo de innumerables tragedias, y en cada rincón se palpaba la presencia de almas errantes. Mientras caminaba por los pasillos, el aire se volvía irrespirable, y cada paso resonaba como un latido en un cuerpo muerto. Al adentrarme en la estación, mis sentidos se agudizaron ante la presencia de lo inexplicable. No había rastro del conductor, ni de los demás pasajeros,
parecía que, en ese instante, el autobús y sus ocupantes habían quedado suspendidos en un limbo de sombras y recuerdos. La estación, con sus ventanas rotas y pasillos oscuros, era un santuario de recuerdos trágicos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un eterno luto. Caminé lentamente, sintiendo como si cada paso me adentrara más en un territorio prohibido. La soledad era abrumadora, pero al mismo tiempo sentía la compañía de presencias invisibles que me observaban desde la penumbra. El silencio se volvió casi ensordecedor, interrumpido solo por el sonido lejano de un reloj que marcaba el paso inexorable del tiempo. Fue entonces cuando, en medio de aquella soledad, percibí una presencia a lo lejos. Una figura, diferente a la que había aparecido en el autobús, emergió de entre las sombras. Esta nueva aparición irradiaba una tristeza profunda y un dolor inmenso, como si portara el peso de innumerables vidas perdidas. No emitió palabra alguna, pero su mirada parecía hablar de secretos ocultos y de un destino ineludible. La figura se acercó lentamente, y mientras lo hacía, pude notar detalles que me helaron la sangre. Su piel tenía un tono ceniciento, los ojos estaban hundidos y en ellos se reflejaba un abismo de soledad. Sin hablar, la figura extendió una mano hacia mí, como en un intento de invitarme a compartir su destino. En ese instante, comprendí que había llegado al umbral del inframundo, el punto final de mi viaje. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero mis piernas no respondían. Era como si un poder invisible me hubiera anclado a ese lugar, obligándome a enfrentar la verdad de lo paranormal. El encuentro fue tan intenso que durante varios minutos me sentí absorbido por la desesperación y la tristeza de aquella entidad, como si la barrera entre la vida y la muerte se hubiese disuelto ante mis ojos. A partir de ese momento, mi mente se convirtió en un torbellino de emociones. No podía comprender qué había sucedido. ¿Era yo el elegido para cruzar al otro lado? ¿O simplemente había sido un peón en un juego macabro que se repetía a lo largo de los siglos? Empecé a recordar fragmentos de conversaciones y relatos que había escuchado en reuniones familiares, en bares y en las esquinas de pueblos olvidados. Todos hablaban de un autobús maldito que aparecía en noches fatídicas, recogiendo a almas errantes y llevándolas a un destino sin retorno. Con cada recoveco de la vieja estación, encontraba símbolos y marcas que parecían pertenecer a rituales antiguos, inscripciones que evocaban a deidades olvidadas y a espíritus que habitaban los rincones más oscuros del inframundo. La sensación era abrumadora. La estación misma se había transformado en un libro abierto, narrando la crónica de tragedias pasadas y de un destino inexorable. No podía evitar sentir que algo, o alguien, me estaba guiando. Una fuerza misteriosa, que parecía conocer mi nombre y mi historia, me impulsaba a avanzar, a adentrarme en los laberintos de aquella estación en ruinas. Cada sala, cada pasillo, estaba impregnado de memorias dolorosas, de gritos silenciados y de lágrimas derramadas en la penumbra. Era imposible no sentirse consumido por la melancolía y la desesperación que se respiraban en el ambiente. A medida que avanzaba, comencé a notar que el edificio parecía extenderse más allá de lo físico. Las paredes se desdibujaban y en su lugar aparecían imágenes de paisajes desolados y de cielos encapotados. Era como si la estación fuera un portal, un umbral que conectaba nuestro mundo con el reino de los muertos. La certeza de que algo sobrenatural estaba ocurriendo se hizo cada vez más palpable, y mi mente se debatía entre el terror y una extraña fascinación por lo desconocido. En uno de los pasillos, me topé con una habitación que parecía haber sido un vestíbulo en otra época. Allí, en el centro del espacio, descansaba una mesa de madera cubierta de polvo y con inscripciones extrañas talladas en su superficie. Al acercarme, pude distinguir símbolos que evocaban antiguas deidades prehispánicas, combinados con marcas que recordaban a rituales de invocación. Cada trazo parecía contar una historia de sacrificios y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. En ese preciso instante, comprendí que el autobús, esa leyenda urbana que había sido contada de generación en generación, era solo la puerta de entrada a un misterio mucho mayor.
No se trataba simplemente de un medio de transporte, sino de un vehículo destinado a conducir a aquellos que estaban destinados a enfrentar su destino final. Mi mente se llenó de recuerdos, historias de amigos perdidos, de familiares que desaparecían en circunstancias inexplicables y de leyendas que hablaban de almas condenadas a vagar eternamente en busca de redención. La atmósfera se volvió casi insoportable, pero a la vez me sentí extrañamente reconfortado. La idea de que mi destino estaba ligado a algo superior, algo que trascendía la vida cotidiana, me llenaba de una mezcla de temor y curiosidad. Sentí la necesidad de entender, de descifrar ese enigmático lenguaje que el pasado había dejado para nosotros, un mensaje cifrado en el tiempo. Cada símbolo, cada marca en la mesa, parecía invitarme a un ritual ancestral, a descubrir la verdad oculta tras las sombras del inframundo. La sensación de urgencia crecía en mi interior y en ese momento decidí que debía seguir adelante sin importar el costo. La búsqueda de respuestas se había convertido en una obsesión, en la única salida para entender el destino que se cernía sobre mí. Guiado por una fuerza que no podía explicar, recorrí el laberinto de la estación hasta llegar a una cámara oculta detrás de una puerta apenas visible. Al abrirla, me encontré en un espacio circular, con el techo adornado de frescos deteriorados que representaban escenas de sacrificios y resurrecciones. En el centro, había un altar de piedra, cubierto por un manto de polvo y rodeado de velas apagadas. El ambiente en esa cámara era sobrecogedor, como si cada piedra, cada símbolo, fuera testigo de incontables rituales olvidados. Sentí la presencia de espíritus antiguos, guardianes de un conocimiento prohibido, y en ese instante supe que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Sin poder explicar mis acciones, me arrodillé ante el altar, dejando que mis pensamientos se fundieran con la energía del lugar. Mis manos temblaban mientras trazaba con el dedo formas en la superficie rugosa del altar, siguiendo patrones que parecían resonar con la cadencia de mi corazón. Cada trazo era un eco del pasado, una invocación a aquellas fuerzas que habían guiado a mi familia a lo largo de generaciones. La sensación de ser observado se intensificó y pude percibir la presencia de miradas invisibles, juicios silenciosos de aquellos que ya habían trascendido la barrera del mundo mortal. En ese estado de éxtasis y temor, una visión se apoderó de mi mente. Me vi a mí mismo, viajando en ese mismo autobús, pero en un tiempo indefinido, en un escenario donde la realidad y la muerte se entrelazaban sin distinción. La imagen era tan vívida que pude sentir el frío del viento y el latido acelerado de mi corazón. Fue una revelación que me dejó paralizado. El autobús no era un simple vehículo, sino el conducto hacia un destino ineludible, un medio para que las almas encontraran su última morada. Esa revelación me llenó de una determinación nueva y aterradora. Debía continuar el viaje, desentrañar el misterio que se escondía tras cada sombra y cada símbolo, y comprender mi papel en aquel relato ancestral. Con la convicción de que solo enfrentando mis miedos podría liberarme, me levanté lentamente, sintiendo que, en ese instante, había cruzado el umbral definitivo entre la vida y la muerte. Al salir de la cámara oculta, la atmósfera había cambiado. La estación, antes silenciosa y sombría, ahora parecía vibrar con una energía oscura y tumultuosa. Las paredes temblaban levemente, como si la estructura misma estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las energías que albergaba. El pasillo principal se transformó en un corredor de sombras, donde cada figura y cada destello parecía representar un fragmento del destino colectivo de quienes habían transitado por aquel lugar. El autobús, mi único vínculo con la realidad conocida, seguía estacionado en la entrada de la estación, como aguardando mi regreso. Sin embargo, algo en su aspecto había cambiado. La pintura, antes descolorida y desgastada, ahora parecía brillar con una luz siniestra, como si hubiera sido impregnada por la esencia misma del inframundo. Las ventanas reflejaban imágenes distorsionadas y el interior del vehículo estaba envuelto en una penumbra aún más profunda. Sin pensarlo, me dirigí nuevamente al autobús, sintiendo que mi destino estaba irrevocablemente ligado a ese viaje macabro. Subí a bordo y me instalé en el asiento, dejando que la oscuridad del lugar se fusionara con la mía.
A partir de ese momento, comprendí que mi existencia ya no era la de un simple mortal, sino la de un mensajero atrapado entre dos mundos. Cada latido, cada suspiro, era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la inevitabilidad del destino. El viaje retomó su curso, y el autobús comenzó a desplazarse lentamente por la carretera, como si siguiera una voluntad propia. La ruta, marcada por la oscuridad y la niebla, se extendía ante mí en un interminable laberinto. Cada kilómetro recorría era una despedida, un adiós a la realidad tal como la conocía. Sentí que, en ese trayecto, estaba dejando atrás no solo mi pasado, sino la esencia misma de mi ser. El paisaje que se desplegaba fuera de las ventanas se volvía cada vez más surrealista. Imágenes de cementerios olvidados, de cruces de caminos y de ruinas de antiguas civilizaciones se mezclaban en un collage de horror y melancolía. Era como si el autobús me llevara a través de los vestigios de la historia a un lugar donde la memoria de la humanidad se perdía entre sombras y lamentos. Cada tanto, notaba destellos de figuras que parecían emerger de la nada, rostros pálidos, miradas vacías y manos extendidas, como suplicantes de un consuelo que jamás encontraría. La realidad se desdibujaba y la frontera entre lo tangible y lo etéreo se volvía casi imperceptible. El autobús era ahora un portal, un conducto que me llevaba a enfrentar las verdades más oscuras y dolorosas de la existencia humana. El trayecto se alargó en una sucesión interminable de paisajes inquietantes y momentos de introspección. En cada parada, en cada giro de la carretera, sentía que me acercaba a una revelación final. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y a flores marchitas, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la inevitabilidad del final. Mientras avanzaba, empecé a recordar a aquellos seres queridos que había perdido, a las amistades truncadas por accidentes inexplicables y a los amores que se habían desvanecido en la penumbra del olvido. Cada recuerdo se mezclaba con el presente, creando una sinfonía de emociones que me sumía en una tristeza profunda. La culpa, el arrepentimiento y la nostalgia se entrelazaban, recordándome que mi destino estaba ligado a la redención de aquellas almas que habían quedado atrapadas en el limbo. La última parte del viaje transcurrió en un silencio casi sepulcral. El autobús, con su interior iluminado por luces que oscilaban entre lo terrenal y lo sobrenatural, parecía conducirme a un destino que trascendía la mera existencia física. A cada kilómetro, sentía que mis recuerdos, mis miedos y mis esperanzas se disipaban, dejándome expuesto a la inmensidad del universo y al inexorable paso del tiempo. Finalmente, llegué a un cruce solitario en medio de una llanura infinita. El cielo estaba cubierto de nubes densas y la luna, enrojecida por alguna fuerza desconocida, iluminaba el camino con una luz espectral. Allí, el autobús se detuvo de manera definitiva, como si hubiera cumplido su propósito. La realidad, tal como la conocía, parecía haber quedado atrás. Con el corazón encogido, supe que había llegado el momento de enfrentar mi destino. El vehículo, portador de todas aquellas almas errantes, se abrió paso hacia lo desconocido, invitándome a cruzar el umbral final. No había vuelta atrás. El silencio era absoluto y en el aire se respiraba una mezcla de resignación y determinación. Me levanté y, con una mezcla de temor y aceptación, abandoné el autobús. Cada paso que daba era como adentrarme en un abismo del que no habría retorno. El camino ante mí estaba iluminado por la luz tenue de la luna y en cada paso podía sentir la presencia de aquellos que habían transitado este camino antes que yo. La sensación era abrumadora, pero también estaba impregnada de una extraña belleza, la de un destino inevitable y trascendental. Mientras avanzaba, mis pensamientos se volvían cada vez más introspectivos. Reflexioné sobre la vida, la muerte y la posibilidad de redención. ¿Acaso la existencia no era más que un ciclo interminable de sufrimiento y renacimiento? ¿Podría ser que mi viaje fuera solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que pudiera encontrar la paz que tanto anhelaba? La respuesta se me escapaba en medio del murmullo del viento y el crujido de la tierra,
pero la certeza de que el destino era ineludible me acompañaba en cada paso. En medio de aquella llanura desolada, me encontré frente a un altar natural formado por piedras enormes, dispuestas en un círculo casi perfecto. La atmósfera estaba cargada de una energía inefable y en el centro del círculo se alzaba un roble milenario cuyas ramas parecían tocar el firmamento. Fue en ese preciso instante cuando comprendí la magnitud de mi viaje. No se trataba solo de una travesía hacia el inframundo, sino de una búsqueda interior, de la necesidad de enfrentar mis propios demonios y hallar la redención en medio del caos. El roble, testigo silente de innumerables generaciones, parecía susurrarme secretos olvidados. Me acerqué y con cada paso sentía que el árbol me absorbía en su historia, en sus raíces que se adentraban en el corazón mismo de la tierra. La conexión con el pasado se volvió casi tangible y pude vislumbrar escenas de rituales ancestrales, de sacrificios y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. En ese instante de revelación, comprendí que el autobús y la estación no eran más que manifestaciones externas de una realidad interna, de un viaje espiritual en el que cada ser estaba destinado a enfrentar sus miedos y a trascender sus límites. Las leyendas urbanas que tanto había ridiculizado eran, en realidad, metáforas de la condición humana, un reflejo de la lucha constante entre el deseo de vivir y la inevitabilidad de la muerte. La última revelación me golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. El inframundo no era un lugar de condena, sino un espejo de nuestras propias almas, un espacio donde se entrelazaban los recuerdos, los miedos y las esperanzas. Y en ese espejo vi reflejada mi propia existencia, con todas sus cicatrices y sus anhelos. Sentí una paz extraña, como si finalmente hubiera comprendido el sentido de mi existencia. Pero la paz trajo consigo también la aceptación de que el viaje había llegado a su fin. El roble, con su imponente presencia, me recordaba que cada ciclo debía completarse y que mi destino, en última instancia, estaba sellado. La luz de la luna se volvió más intensa, bañando el altar natural en un resplandor casi celestial. Cada hoja, cada brizna de hierba, parecía rendir homenaje a las almas que habían transitado por este camino. Con el alma henchida de gratitud y pesar, comprendí que el único modo de avanzar era aceptar lo inevitable. En ese instante, sentí que debía dejar atrás todo lo conocido y dar el último paso hacia lo desconocido, hacia el umbral del otro mundo. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también una celebración de la fuerza interior que me había impulsado hasta allí. Al abandonar el altar natural, regresé hacia el lugar donde había aparcado el autobús. Pero el vehículo, otrora portador de misterios y leyendas, se encontraba ahora en un estado de quietud abrumadora, como si hubiera cumplido su propósito y se resignara a su destino. La carrocería brillaba con una luz que oscilaba entre lo terrenal y lo sobrenatural, y en cada centímetro se leía la historia de aquellas almas que había transportado a lo largo de innumerables noches fatídicas. Subí nuevamente al autobús, no como un viajero en busca de un destino, sino como un testigo de la trascendencia del tiempo y del espacio. El interior estaba en silencio y las sombras parecían danzar en las paredes, recordándome que el universo es una sinfonía de fuerzas incontrolables e implacables. En ese ambiente de serena fatalidad, me senté y cerré los ojos, dejando que el destino hiciera lo suyo. La carretera se extendía ante mí, iluminada por la pálida luz de la luna, y en el horizonte se dibujaba la silueta de un mundo que había trascendido las barreras de la vida y la muerte. Cada kilómetro recorrido era un adiós a lo conocido, una liberación de las ataduras terrenales que habían definido mi existencia. Sentí que mi ser se disolvía en la inmensidad del universo, fusionándose con la esencia misma de la vida y del misterio. En esos momentos finales, la memoria de la figura que había encontrado en el autobús, de la presencia de almas errantes en la estación y del roble milenario, se entrelazaba en mi mente en una sinfonía de sensaciones. Comprendí que la tragedia y la belleza estaban inextricablemente ligadas y que el horror no era más que una manifestación de la dualidad de la existencia. La oscuridad y la luz, la vida y la muerte, se fundían en un solo relato en el que cada ser debía enfrentar sus miedos para alcanzar la redención.
con la mente en calma y el corazón en un silencio profundo, comprendí que la única forma de vencer al miedo era aceptarlo. El camino hacia lo desconocido no era un castigo, sino una oportunidad para renacer, para liberarse de las cadenas del pasado y abrazar la esencia misma de la existencia. Cada sombra, cada destello de luz, era un recordatorio de que en la oscuridad se oculta la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así, en esa noche eterna, mientras el autobús avanzaba lentamente hacia el horizonte y mi alma se fusionaba con la vastedad del universo, supe que, a pesar del horror y la tragedia, había encontrado una verdad ineludible. El viaje a través del inframundo es, en última instancia, el viaje hacia uno mismo. Ahora, sentado en la quietud de lo que parece ser una realidad intermedia, vuelvo la vista atrás, recordando cada instante, cada suspiro de aquella noche fatídica. Las leyendas urbanas, aquellas historias de autobuses malditos y destinos inexorables, han dejado de ser simples cuentos para convertirse en un testimonio de la dualidad de la existencia. En cada kilómetro, en cada sombra, se esconde una historia de amor, de pérdida y de redención. El relato de aquel autobús al inframundo se ha convertido en mi propio legado, en una lección que debo transmitir para que otros comprendan la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar nuestros propios miedos. En el eco de las voces olvidadas, en el murmullo del viento y en el susurro de las hojas del roble, aún resuena la verdad: no hay destino sin sufrimiento, pero también no hay renacimiento sin aceptar la oscuridad. Hoy, al recordar esa noche, mi mente se llena de una calma melancólica. Sé que la experiencia me transformó, me hizo comprender que la verdadera esencia de la existencia radica en la capacidad de aceptar lo inexplicable, de abrazar el terror como parte integral de nuestra humanidad. Esa noche, en un autobús que parecía transportarme a un reino prohibido, descubrí que la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como el velo de la niebla que cubría la carretera. Cada vez que cierro los ojos, revivo los momentos de aquella travesía, la figura silenciosa a mi lado, la estación abandonada impregnada de memorias dolorosas, y el roble milenario que guardaba los secretos de generaciones enteras. Es un viaje sin final, un eco persistente en mi mente que me recuerda que, a veces, el horror y la belleza se entrelazan de forma tan inseparable que solo podemos comprenderlos aceptándolos como parte del mismo destino. Si algo he aprendido de esa noche es que no debemos temer lo desconocido, pues en el abismo se oculta la esencia misma de lo que somos. El autobús al inframundo, esa leyenda que parecía salida de las peores pesadillas, era en realidad una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar la luz en medio de la más oscura de las tinieblas. Cada sombra que se alzaba en el camino, cada figura que se desvanecía en la niebla, era un recordatorio de que la vida, con todas sus tragedias y sus momentos de desesperación, es también un viaje hacia la comprensión de lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi alma se siente aliviada a pesar de las cicatrices que el pasado ha dejado. He aprendido a ver la tragedia y el horror no como un castigo, sino como un puente hacia una verdad más profunda. El destino es inevitable y en cada paso, en cada decisión, llevamos con nosotros el eco de aquellos que han transitado antes que nosotros. La experiencia vivida en aquella noche me enseñó que la muerte no es el final, sino una transición, una parte integral del ciclo eterno de la existencia. Y así, con el corazón abierto y la mente en paz, concluyo este relato, sabiendo que la historia del autobús al inframundo y de aquellas almas errantes es solo una de las innumerables narrativas que se entrelazan en la vasta red del destino. Que cada uno de nosotros, en su propio viaje, debe enfrentar la oscuridad y encontrar la luz que brilla en medio del terror. Esta experiencia, tan real como el latido de mi corazón, quedará por siempre grabada en mi memoria, como un recordatorio de que en el umbral entre la vida y la muerte, se esconde la verdadera esencia de lo que significa existir. No es un relato de ficción, sino el testimonio de una noche en la que la realidad se transformó en una pesadilla y, al mismo tiempo, en una lección de humildad y redención. Hoy, al volver la vista atrás, siento que cada palabra escrita es un homenaje a aquellas almas que han quedado atrapadas en la eternidad y un recordatorio para todos aquellos que aún dudan de lo paranormal.
que el terror, en su forma más pura, es también un camino hacia el autoconocimiento y que en cada sombra, en cada susurro del viento, se esconde la promesa de un nuevo amanecer, incluso en el más oscuro de los destinos. Mientras me acomodo en un rincón de la vida, lejos de aquella noche infernal, me pregunto si alguna vez podré olvidar lo vivido. Cada vez que la oscuridad se cierne sobre mí, evoco el recuerdo del autobús maldito y de esa noche en la que lo inexplicable se presentó de forma ineludible. La sensación de haber transitado entre dos mundos, de haber sido testigo del eco de las almas perdidas, es algo que se niega a desvanecerse. Sin embargo, en ese recuerdo también encuentro una fuerza inexplicable, una resiliencia que me impulsa a seguir adelante. La vida, con todas sus tragedias y sus momentos de terror, es una lección constante sobre la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. Cada cicatriz, cada sombra en mi memoria, me recuerda que el viaje nunca termina, que siempre hay algo más allá de lo visible. En esos instantes de soledad, cuando el mundo parece haberse detenido, siento que la voz de aquellos que se perdieron en el camino me acompaña, susurrando secretos que solo el silencio puede revelar. Son voces de un pasado que se niega a ser olvidado, ecos de un destino que se entrelaza con el mío. Y en esa comunión silenciosa encuentro la paz, la certeza de que, a pesar de todo, la luz y la oscuridad coexisten en un equilibrio perfecto. La noche en que abordé ese autobús maldito se ha convertido en un símbolo de mi propia transformación. Lo que comenzó como un simple trayecto para regresar a casa se transformó en un viaje al centro de mi alma, en el que cada paso me acercaba a la verdad oculta detrás de la existencia. Y aunque el terror de aquella experiencia aún late en mi memoria, también lo hace la gratitud de haber sido testigo de una revelación tan profunda. Ahora, cuando escribo estas palabras, lo hago con la convicción de que las leyendas urbanas no son meros cuentos para asustar, sino fragmentos de una verdad que se esconde en las sombras de nuestro mundo. El autobús al inframundo, con su carga de tragedia y redención, es el reflejo de la lucha constante entre lo que somos y lo que estamos destinados a ser. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que creemos conocer y a enfrentar el misterio de lo paranormal con el valor que solo la desesperación puede otorgar. Cada vez que la oscuridad se cierne sobre mí, cierro los ojos y revivo aquella noche. Siento el frío que invadió mi cuerpo, la inquietud que me recorrió el alma y la certidumbre de que el destino es un camino sin retorno. Pero también sé que, en ese camino, cada sombra es una oportunidad para renacer, cada destello de terror es la chispa de un conocimiento más profundo. Así, mi relato se convierte en una guía para aquellos que se atreven a caminar por la delgada línea entre la vida y la muerte, entre lo real y lo inexplicable. Con este testimonio, quiero dejar constancia de que lo paranormal no es una fantasía, sino una parte intrínseca de la existencia humana. Cada leyenda, cada historia de autobuses malditos es un eco de la realidad que se esconde tras el velo de lo cotidiano. Y aunque el miedo es inevitable, también lo es la capacidad de transformarlo en una fuerza que nos impulse a descubrir lo desconocido. Hoy, mientras mis palabras se desvanecen en la penumbra de este relato, invito a quienes lean estas líneas a mirar con otros ojos la noche, a sentir la vibración oculta de cada sombra y a comprender que en cada final se esconde el germen de un nuevo comienzo. El autobús al inframundo ya no es solo una leyenda urbana, es el testimonio de que, incluso en la oscuridad más absoluta, la luz de la redención sigue brillando. Esta es mi historia, contada sin artificios ni diálogos superfluos, sino con la crudeza de la verdad y el eco del terror que aún resuena en mi alma. Lo vivido aquella noche en el autobús maldito en México me transformó para siempre, enseñándome que el miedo es tan solo la puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia. La mezcla de tragedia, horror y, sobre todo, la inevitable redención, me han marcado de una manera que las palabras apenas pueden describir. Cada paso en aquel viaje me llevó a descubrir que lo paranormal es parte integral de nuestro destino, que las leyendas urbanas son ventanas abiertas hacia realidades que se ocultan tras lo cotidiano. Mi experiencia,
tan real como la tierra bajo mis pies y tan intensa como el latido de mi propio corazón, es un recordatorio de que la vida y la muerte no son opuestas, sino dos caras de la misma moneda. Si alguna vez te encuentras en una noche oscura, si sientes que la soledad y el misterio se apoderan de tu ser, recuerda que cada sombra esconde una historia y cada leyenda es un reflejo de la verdad. No huyas del terror, abrázalo, porque en su seno se esconde la posibilidad de descubrir quién eres realmente. Hoy, al terminar este relato, sé que mi viaje continúa, que mi espíritu sigue vagando entre las memorias de aquella noche fatídica y las esperanzas de un nuevo amanecer. El autobús al inframundo me mostró que, a veces, el único modo de encontrar la paz es enfrentando lo desconocido, y que en cada final hay un principio esperando ser descubierto. Que mi historia sea un faro para aquellos que se atreven a mirar en la oscuridad, a desafiar el destino y a descubrir la luz oculta en medio del horror. Porque, al final, lo paranormal no es un enemigo, sino un espejo que refleja la verdadera esencia de lo que somos, seres capaces de transformar el miedo en fuerza, la tragedia en sabiduría y la oscuridad en un preludio de redención. Esta es la crónica de mi noche en el autobús maldito, de mi paso por el umbral del inframundo y de la revelación que cambió mi existencia para siempre. Una historia de terror, de dolor y de asombro, que espero sirva para recordar que, en el rincón más oscuro de la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Nunca imaginé que un día estaría escribiendo sobre esto. Al principio, todo parecía parte de la rutina diaria de un camionero más. El día a día, las largas horas de carretera, los desvelos, las paradas en gasolineras. Pero cuando te enfrentas a lo que no puedes comprender, la realidad pierde su sentido, y lo que parecía tan mundano se convierte en una pesadilla. Y fue en esa maldita empresa, Castores, donde mi vida cambió para siempre. Trabajaba en Castores desde hacía años. No es una de las empresas más grandes, pero tiene su nombre bien ganado en el mundo del transporte. Los camiones son grandes, fuertes y siempre llenos de mercancía que necesita llegar a tiempo. La mayoría de los compañeros eran hombres rudos, acostumbrados a la vida en la carretera. Yo, como tantos otros, tenía una historia que contar, pero no por mucho tiempo. Aquel día comenzó como cualquier otro. El jefe me asignó un tráiler lleno de electrodomésticos, una carga pesada, pero nada fuera de lo normal. Era una ruta larga, de aquellas que te dejan sin dormir, cruzando ciudades, cruzando paisajes, hasta llegar al norte del país. Pero algo en el aire estaba raro ese día. No podía definirlo, pero algo me decía que algo no iba a salir bien. Quizá fue la extraña mirada del encargado cuando me entregó el camión. Quizá la manera en que no dejaba de mirarme. Pero ¿cómo podría saber yo, entonces, que ese sería mi último viaje como un hombre cuerdo? El primer tramo de la ruta fue tranquilo. Conducir en la madrugada siempre tenía ese toque de soledad que te permite pensar, desconectarte, perderte en el movimiento constante del camión. Sin embargo, a medida que me acercaba a una zona más alejada, algo me llamó la atención. Un camión, el mismo modelo que el mío, de la empresa Castores, estaba estacionado en el arcén. No era común ver uno parado a esa hora, mucho menos sin que alguien lo manejara. Decidí detenerme y ver qué pasaba. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba abierta, pero no había nadie dentro. El motor aún estaba caliente, lo que indicaba que no llevaba mucho tiempo allí. Al principio pensé que se trataba de un descanso, algún compañero que había parado por un problema mecánico o simplemente para dormir. Pero al inspeccionar el interior, algo me detuvo en seco. Había sangre. No mucha, pero suficiente para que el aire se volviera denso y pesado. El olor me golpeó como un puño. Me giré y miré alrededor, esperando ver a alguien, a algún otro chofer que pudiera explicarme qué estaba pasando. Pero no había nada. Solo el silencio absoluto de la carretera. Me sentí extraño, como si estuviera observando algo que no debía ver. Decidí alejarme rápido, pero antes de regresar a mi camión, una sombra apareció en el espejo retrovisor del vehículo abandonado. No era humana, pero tampoco era completamente invisible. La figura parecía distorsionada, como si las sombras se estuvieran alargando hacia mí. Al principio, intenté ignorarlo,
pensando que mi mente estaba jugando conmigo. El cansancio y el estrés del trabajo me estaban afectando. Pero la sensación de ser observado no se iba. Cada vez que miraba hacia atrás, veía aquella silueta desvanecida, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí seguir adelante, con el corazón golpeando contra mi pecho, sin poder explicar lo que acababa de ver. En ese momento, solo quería salir de esa zona, alejarme de ese camión y de todo lo que me había parecido extraño. Pero, como si el destino quisiera jugar conmigo, las luces de mi propio camión empezaron a fallar. Lo que sucedió después es difícil de describir. Al principio, solo fue una vibración extraña en el volante, como si algo estuviera debajo de la carretera. Luego, el camión comenzó a acelerar solo. No había forma de controlarlo. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el camión seguía avanzando, más rápido, hasta que dejé de intentar detenerlo. La carretera desapareció, y en su lugar, una oscuridad densa comenzó a rodearme. El camino era el mismo, pero ya no estaba solo. En la distancia, vi luces brillantes, como faros, pero no eran vehículos. Eran ojos de algo que no podía comprender. De pronto, el sonido del motor cambió, y lo que antes era un rugido de poder se transformó en un susurro, como si alguien estuviera hablando a través de los altavoces. Fue entonces cuando escuché su nombre. No sé cómo, ni por qué, pero escuché claramente el nombre de aquel chofer. Fernando. No podía moverme. El terror me paralizó. No era posible. Fernando había sido un compañero de trabajo, un hombre normal, un chofer más de la flota de castores. Lo último que supe de él fue que había desaparecido hace algunos meses, sin dejar rastro. Nadie lo había visto. Nadie sabía qué había sucedido con él, pero ahora su nombre flotaba en el aire, como si él mismo me estuviera llamando desde el fondo de la oscuridad. Fernando. La voz retumbó en mi cabeza. Luego, un sonido gutural, un grito, algo que no pertenecía a este mundo, surgió de las entrañas del camión. La cabina empezó a temblar con una fuerza que no podía explicar. De repente, las luces volvieron a encenderse y el camión se detuvo de golpe. Miré hacia el frente y vi lo que nunca debía haber visto, un chofer, vestido con el uniforme de castores, pero con una mirada vacía. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera sido marcado por el mal. Sus ojos no reflejaban luz, solo oscuridad, una negrura absoluta. Me bajé del camión, temblando. Cada paso que daba sentía que algo me observaba, que algo se estaba acercando. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la voz de Fernando resonó en mis oídos. No te vayas, pero no pude quedarme. Mi cuerpo ya no respondía. Solo quería escapar de aquel lugar, de ese camión, de esa maldita empresa. Corrí, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme ni un segundo. El miedo me estaba consumiendo. Desde ese día, nunca más volví a ver ese camión. Castores me asignó otro vehículo, pero nunca pude escapar de la sensación de que algo estaba atrapado dentro de mí. Fernando, aquel chofer que desapareció, me había marcado, y su espíritu parecía seguirme a todas partes. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, escucho su voz. Sé que no soy el único que ha escuchado susurros en la oscuridad. Quizá no soy el primero, ni seré el último. Todos los que han trabajado en castores saben que algo oscuro habita en sus camiones, algo que toma la forma de aquellos que ya no están, que arrastra a sus víctimas hacia un destino sellado. No hay escape. Solo queda esperar que el próximo viaje no sea el último. El camión había comenzado a moverse por sí mismo. No entendía cómo, ni por qué, pero el volante vibraba bajo mis manos como si tuviera vida propia. El ruido del motor retumbaba en mi pecho, y la carretera parecía extenderse hacia un horizonte sin fin. Durante un tiempo, nada parecía real. Solo era un eco distante, un sentimiento de que estaba atrapado dentro de un sueño del que no podía despertar. Pero no era un sueño, y la pesadilla que estaba viviendo apenas comenzaba a revelar su rostro. El camión, esa máquina imponente que solía ser un refugio seguro en las largas rutas, ahora parecía un monstruo, algo que me rechazaba. No era solo el sonido del motor ni la aceleración descontrolada lo que me inquietaba, sino el cambio de temperatura en la cabina. Podía sentir como el aire se volvía denso,
húmedo, como si la misma atmósfera estuviera a punto de colapsar. El sudor cubría mi frente mientras trataba de controlar la situación. El volante, ahora caliente, me quemaba las manos, pero no podía soltarlo. Algo me lo impedía, como si fuerzas invisibles me estuvieran obligando a continuar hacia lo desconocido. Cada vez que intentaba frenar o cambiar de dirección, el camión reaccionaba de forma errática, como si estuviera poseído por algo mucho más allá de lo que podía comprender. De repente, las luces del camión parpadearon y se apagaron por completo. El silencio que llenó la cabina fue peor que cualquier ruido. La oscuridad era absoluta. La luz de las estrellas, usualmente suficiente para iluminar los caminos rurales, no podía atravesar la espesa niebla que rodeaba el vehículo. Traté de prender las luces de nuevo, pero no respondieron. Estaba completamente a merced de lo que fuera que me hubiera atrapado. En ese momento, una presencia se hizo evidente, algo que no pertenecía al mundo real. Una presión invisible comenzó a rodearme, un peso en mi pecho, y un susurro, bajo y arrastrado, comenzó a llenar la cabina. No era una voz humana, ni un sonido que pudiera clasificar. Era algo ancestral, algo de otro mundo. Mis dientes castañaron por el miedo, pero la sensación de estar siendo observado me hizo congelarme en mi lugar. Fernando. Susurró la voz de nuevo, esta vez con una claridad aterradora. Era como si la misma voz del viento se hubiera transformado en un suspiro frío, como un lamento. Pero era inconfundible. Ese nombre lo había escuchado tantas veces, pero ¿por qué me llamaba a mí? Mi mente comenzó a resquebrajarse. ¿Qué había sucedido con Fernando? ¿Dónde estaba? Lo último que supe de él era que había desaparecido sin dejar rastro, un hombre que había caído en la oscuridad de la carretera, un hombre que había sido tragado por las mismas fuerzas que ahora me rodeaban. ¿Era él? ¿Había tomado su forma o su alma estaba atrapada dentro de este camión? La voz se repetía, cada vez más fuerte, más cercana, como si me invadiera desde dentro. Fernando. Repetía, y sentía que algo se aferraba a mi alma, como si me estuviera absorbiendo. La carretera ya no tenía sentido. Las señales, las luces, todo desapareció en la niebla. El camión ya no respondía como antes. Ahora parecía seguir un curso predeterminado, un camino que no podía alterar, aunque mi mente gritaba por cambiar el rumbo. Mis ojos se sentían pesados, mi visión comenzó a nublarse, pero pude ver algo a lo lejos, una figura que caminaba por el camino. Era él, Fernando. No podía ser, pero lo era. Su silueta, distorsionada por la neblina, caminaba hacia mí con una lentitud antinatural. Su rostro estaba pálido, descompuesto, como si hubiera sido despojado de todo rastro de vida. Sus ojos, vacíos, no mostraban ni una pizca de humanidad. Eran agujeros oscuros que parecían consumir todo lo que los rodeaba, pero su presencia era más perturbadora que cualquier monstruo que pudiera imaginar. No era su cuerpo lo que me aterraba, sino lo que él representaba, la muerte, la condena, el vacío que se cierne sobre todos los que se atreven a cruzar ese umbral. Intenté gritar, pero mi voz no salía. No podía hacer nada, no podía moverme. Mis piernas estaban pegadas al asiento como si una fuerza invisible las hubiera fijado allí. Vi cómo la figura se acercaba lentamente, y con cada paso, la temperatura en la cabina descendía aún más. El aire se volvía irrespirable, como si algo estuviera extrayendo la vida misma. De pronto, una risa, grave y gutural, rompió el silencio. No era humana. Era como una mezcla de eco y distorsión. Y entonces comprendí que lo que estaba frente a mí no era Fernando, ni siquiera un hombre. Era un espectro, una entidad maligna que había tomado su forma para acecharme, para llevarme hacia su perdición. Me estaba llamando para que lo siguiera, para que me entregara a la oscuridad. Y lo peor de todo era que ya no sabía si quería resistirme. La cabina se llenó de un ruido indescriptible, como un alarido que provenía de las entrañas de la tierra. El volante comenzó a retorcerse, como si estuviera vivo, y las paredes del camión se deformaban, deformándose hacia algo antinatural. Vi las sombras retorcerse en la oscuridad, y entonces comprendí que había caído en una trampa de la que no había salida. Mi mente ya no estaba bajo mi control. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Fernando más cerca, cada vez más real, cada vez más integrada con el terror que sentía.
Y cada vez que abría los ojos, la realidad se desvanecía más, desmoronándose ante mi impotencia. De pronto, el camión frenó de golpe, lanzándome contra el tablero. Cuando levanté la vista, ya no estaba en la carretera. Estaba en un lugar oscuro, donde el tiempo parecía no existir. No había camino, no había señales, solo una vasta negrura que se extendía hasta el infinito. Frente a mí, la figura de Fernando estaba allí, y sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si esperara que lo siguiera. Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que estaba atrapado, que no podía escapar. El camión había dejado de ser una máquina. Ahora era un portal hacia algo más allá de este mundo. Algo mucho más oscuro y antiguo. Sentí que mi alma se deslizaba hacia el abismo, hacia la condena eterna. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.